Hoy te vamos a explicar algunos datos que tal vez no conocías sobre el modelo Easy y el mercado común centroamericano. ¿En qué consiste la industrialización por sustitución de importaciones? La industrialización por sustitución de importaciones, o también conocida como modelo Easy, es una teoría económica que sostiene que para un país lograr su desarrollo debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. En otras palabras, según esta corriente de pensamiento, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden que lleguen al consumidor final. El objetivo del modelo Easy es que el Estado dependa mucho menos de la comercialización de sus recursos naturales. Con este fin, el Estado reduce muchos impuestos y otorga financiamiento a las actividades que agregan valor a los bienes primarios. De igual forma, se deben imponer restricciones como mayores aranceles o topes a las importaciones, dependiendo de la mercadería y su lugar de procedencia. Pero todo esto se encuentra vinculado al desarrollismo y busca consecuencias similares al del mercantilismo, pues esto se basa en promover inversiones para la producción de bienes de consumo masivo de menos complejidad tecnológica. Pero entre los principales objetivos del modelo se trataba de asignar a los agentes internos un papel más decisivo en la creación de una base que fuera capaz de promover el crecimiento de la economía y la industrialización, dejando que las fuerzas externas solo ocupen el papel complementario. Pero el modelo también pretendía elevar el nivel de empleo, ya que la distribución del ingreso sea igualitaria, para poder así incrementar la demanda solvente de los consumidores y reducir drásticamente la desigualdad estructural. El origen de la industrialización por sustitución de importaciones es la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial y anterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la época de 1930. Este modelo económico es considerado característico del periodo posterior de la crisis del 30 y hasta la primera mitad de los años 1970 en Latinoamérica. Tuvo un especial auge en el periodo del populismo latinoamericano, que fue entre los años 1940 y 1950, y de los gobiernos desarrollistas de los años 1960. En esta época, debido a las crisis económicas surgidas, los países económicos comienzan a reducir sus importaciones desde América Latina. Dichas compras eran sobre todo alimentos y otras materias primas. Como consecuencia, bajó el ingreso de las divisas al nuevo continente, es decir, América. En el año 1948 fue creada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, institución creada bajo el mandato institucional de las Naciones Unidas. Tiene un objetivo de poder reforzar las relaciones económicas entre América Latina y en el mundo. Una de las estrategias económicas que la CEPAL propuso fue la industrialización de las sustituciones de importaciones. Estaba orientado a los países del tercer mundo que se dedicaban a producir las materias primas, es decir, el azúcar, el petróleo, el café, el cacao, para poder aportar a los países desarrollados e importar sus bienes ya manufacturados. Este modelo económico, originalmente formulado por la CEPAL como una propuesta para poder superar la dependencia y la desigualdad en términos de intercambio comercial. El propósito es promover una industria propia y un mayor equilibrio entre las transacciones comerciales entre los países centroamericanos. Con este tipo de estrategias se materializó el uso estratégico de los aranceles, cuotas de importación, controles de tasas de cambio, medidas preferenciales para la importación de bienes de capital y los préstamos subsidiados. Este modelo económico se esparció ampliamente en América Latina, desde mediados de 1950 hasta principios de los años 1980. Este modelo no se desarrolló al mismo ritmo en toda la América Latina. Los principales países en experimentar el proceso fueron aquellos que tenían centros urbanos más grandes y contaban con una clase media fuerte, es decir, Brasil en primer lugar, luego Argentina, Chile y México. Pilares del ISS. Políticas industrial activa en donde se tienen contemplados los subsidios y la dirección del Estado. Barreras en donde se tienen altos arranques de la importación. Políticas monetarias. Se basa en la estabilidad. Precios, es decir, el control de la inflación. La intervención de los mercados. Una acción por el Banco Central. El objeto de poder controlar su cambio para evitar la desvalorización de la moneda. Y la financiación a determinados sectores clave en el desarrollo económico. En el modelo Easy se establecieron dos tipos de fases que se complementaban una entre otra para promover las industrias. En la primera etapa impulsó la industria liviana,
en esta etapa se demandaba la tecnología más simple como la de electrodomésticos y textiles para poder abastecer el mercado interno. Su finalidad era poder ahorrar divisas para poder poner en marcha la segunda etapa. Esto con el objetivo de producir industrias en diferentes ámbitos, ya sean agrícolas, en las manufactureras, entre otras. La segunda etapa contaba con la industrialización pesada, en la cual se desarrollaba el bien capital y se fomentaba la tecnología para poder lograr a nivel nacional la industrialización por medio de inversiones privadas o públicas. Por diferentes factores no se logró llevar a cabo. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones en El Salvador. Este fue un esquema utilizado para poder impulsar el desarrollo económico durante la época entre los años de 1960 a 1980, basado en las ideas del CEPAL y que pretendían trasladar el eje principal del sector agrícola al sector industrial, basándose en una respuesta tanto al estancamiento que se presentaba dentro del modelo basado en la agroexportación. Por parte del Estado se activaron impuestos a la importación para proteger la industria interna. Además de ello, se realizaron inversiones en la infraestructura para poder reducir drásticamente costos operativos. La dependencia económica de El Salvador dentro del sector exportador determinó aspectos estructurales, tales como la estructura productiva respecto a la maquinaria y los insumos importados. Aparte de esto, los impuestos de las exportaciones que representaban una fuente de ingresos al fisco. De igual forma, el aumento de la capital dependía de los ingresos por las exportaciones. Un dato curioso es que CEPAL había desarrollado este modelo como la llave maestra para superar la dependencia y el subdesarrollo, sobre todo cuando este dependía del monocultivo, en el caso de El Salvador con el algodón. El momento histórico que se vivía a finales de los años 40 y 50 del siglo pasado legitimó el surgimiento de las organizaciones e instituciones que convergieron en Centroamérica, planteando la necesidad de la reactivación del mercado regional como una opción dinamizadora del crecimiento económico y de la creación de infraestructura política que debía conducir a una mayor integración regional. Le dieron un rubro al proceso integracionista, el cual impactó el crecimiento económico, mejoró la diversificación de los mercados y productos de exportación, además posibilitó la ampliación de la clase media. El proceso integracionista avanzó hacia la conformación de un mercado común centroamericano. El mercado común centroamericano, por sus siglas MCCA, se crea con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana en el año 1960. Dicho tratado conforma por los países Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Tratado General de Integración Económica Centroamericana entró en vigencia el 4 de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el 27 de abril de 1962 para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. Posteriormente a la toma de decisiones que regularon el proceso de integración, en el año 1991 se añade Panamá, con la entrada en funcionamiento el 10 de febrero de 1993. Mediante este tratado de los países centroamericanos firmantes se comprometen a perfeccionar una zona de libre comercio y a adoptar un arancel externo común. Se establece el régimen de libre comercio para todos los productos originarios en respectivos territorios, con las únicas limitaciones comprendidas en el anexo A. En consecuencia, con todos los productos originarios están exentos a los derechos arrendarios, a la importación y a la exportación, los derechos consulares y también los impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la importación o exportación o que se cobren a la razón de ellas, ya sean nacionales, municipales o de otro orden. Este tratado se establece el Banco Centroamericano de Integración Económica. Su objetivo principal era unificar las economías, impulsar una forma de conjunto del desarrollo centroamericana y mejorar las condiciones de una vida de sus habitantes. Para tales fines, se comprometieron a perfeccionar una zona libre de comercio, la adaptación de un arranque externo común, así como construir una unión aduanera entre sus territorios. Para tales países centroamericanos establecen el régimen de libre comercio para todos los productos
a originarios de sus respectivos territorios. En el periodo del 2000 al 2005, Guatemala fue el primer exportador del mercado de la región centroamericana y El Salvador el mayor importador de la zona. Sin embargo, este se caracteriza por mantener una proporción muy similar entre sus ventas como a sus compras. En el caso de Honduras y Nicaragua son los países que menos venden a la región, aunque participan en las compras con un porcentaje muy significativo en estos. En cambio, Costa Rica, que es el segundo vendedor más grande de la región, es el que menos compra de estos 5 países, ya que este genera muchos productos y mercancías. En cuanto al comportamiento del mercado intracentroamericano en el periodo del 2000 al 2005, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica son los países que muestran un gran dinamismo en el tasa de crecimiento muy similares, mientras que en El Salvador y Honduras muestra su crecimiento promedio está por debajo del de otros países. Las principales mercancías del objeto del intercambio entre regiones. En el año 2005, las principales mercancías intercambiadas por los países de la región fueron medicamentos, preparaciones alimenticias, productos a base de cereales, plásticos, papeles, etc. En la estructura de intercambio de las mercancías sobresalen los productos agroindustriales e industriales, a lo contrario de lo que sucede con nuestras exportaciones a otros mercados en donde predominan los productos agrícolas. La situación actual del mercado común centroamericano. Centroamérica cuenta hoy con un arancel externo común y normativa comercial moderna, acorde a los compromisos internacionales en temas como normas de origen, prácticas de comercio, medidas y procedimientos sanitarios, así como en procedimientos aduaneros. Se ha logrado perfeccionar una zona de libre comercio, con la liberalización del comercio de bienes agrícolas e industriales, a excepción del café tostado y sin tostar, caña de azúcar, alcohol etílico y bebidas alcohólicas, así como los derivados del petróleo. Asimismo, dispone de un mecanismo moderno y ágil para la solución de controversias comerciales. Es significativo que para el año 2000 al año 2005, el crecimiento promedio anual del comercio intracentroamericano fue el 8.4%, contra solamente el 3.4% de las exportaciones con destino a otros mercados, lo que supone la importancia del mercado común centroamericano para los países de la región. Dentro de un enfoque pragmático, desde el año 2010, los países de la región vienen trabajando en planes de acción semestrales. Esta dinámica les permite alcanzar un resultado concreto en el corto plazo, además de la aprobación de un número importante de reglamentos técnicos que facilitan el comercio en Centroamérica, la solución de problemas comerciales puntuales, la eliminación de aranceles de materias primas e insumos no producidos en el Istmo y la actualización de medidas en el campo aduanero, entre otras. Un dato curioso es que el dinamismo del comercio intrarregional se traduce en amplios beneficios para la región, pues en la actualidad funcionan un gran número de empresas centroamericanas, de las cuales aproximadamente el 75% son pequeñas y medianas empresas, o también conocidas como pymes, lo que traduce en fuentes de trabajo, el impulso de una nueva clave empresarial y el desarrollo de los servicios relacionados con el comercio en El Salvador y en la región centroamericana.